Hola, ¿qué tal queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. El día de hoy les voy a explicar sobre cómo resolver un sistema de ecuaciones lineales 3×3 empleando el método de sustitución. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Y bien, mis queridos amigos, como lo dije al inicio de este video, el día de hoy les voy a explicar sobre cómo resolver un sistema de ecuaciones lineales 3×3 por el método de sustitución. Para ello entonces tenemos planteadas las siguientes ecuaciones en las cuales pues vamos a resolver por el método de sustitución. Para ello entonces vamos a comenzar sobre cómo realizar el procedimiento para resolver este tipo de ecuaciones. Entonces la primera ecuación que debemos de tener en cuenta sería esta, la cual sería 3x más 2y menos z igual 3. Esta primera ecuación la vamos a nombrar como la ecuación número 1. Luego tenemos la siguiente ecuación que es x más y menos 2z igual menos 5. Esta la vamos a nombrar como ecuación número 2. Y por último tenemos la ecuación 2x más y más 3z igual a 16. Esta la vamos a nombrar como ecuación 3. De acuerdo, entonces una vez nombradas las ecuaciones, entonces vamos a comenzar a realizar el procedimiento. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar entonces? Lo primero que debemos de tener en cuenta es el despeje de las variables. En este caso, ¿cuál variable vamos a despejar primero? Pues vamos a despejar primero la variable y. ¿Cómo vamos a realizar el despeje de esta variable? Vamos a subrayarla por acá, la variable y. Entonces, ¿cómo vamos a realizar eso? Entonces, vamos a colocar acá, entonces, y igual. Entonces, vamos a tomar primero el siguiente número. Este 3 que está acá, vamos a tomarlo de primero, entonces vamos a tomar este valor de 3. Lo voy a subrayar acá y lo copiamos acá. 3, ¿de acuerdo? Listo, entonces, ahora ¿cuál término debemos de tener en cuenta? Este de acá. Entonces, este 3x que está sumando, lo pasamos al otro lado, ¿a qué? Pues a restar, entonces sería menos 3x. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿cuál es el siguiente número que debemos de tener en cuenta? Este menos z. Y el menos z está restando, ¿cierto? Entonces ¿qué debemos de hacer ahí? El menos z que está restando pasa al otro lado a sumar. Entonces, este menos z quedaría más z. De acuerdo, entonces, ya después de esto, entonces, cogemos la última variable que sería el 2 que está multiplicando a esta y. Entonces, ese 2 que está multiplicando pasa al otro lado, ¿qué? Pasa al otro lado a dividir. Y de esta manera hemos obtenido la cuarta ecuación, que sería esta, que fue la que acabamos de deducir. De acuerdo, entonces, una vez teniendo esto realizado, lo siguiente que debemos de realizar es realizar la respectiva sustitución. Entonces, ¿cómo vamos a realizar eso? Entonces, lo primero que debemos de hacer es sustituir, vamos a colocar aquí, sustituir la ecuación 4, que sería esta que acabamos de implementar, en la ecuación 2, que sería esta de acá arriba. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería el siguiente paso que debemos de realizar. Entonces, ¿cómo vamos a realizar eso? Entonces, sencillo. Entonces, vamos a tomar los valores que están en la ecuación 2. Entonces, para ello, entonces colocamos x más, pero recordemos que en vez de la y, vamos a colocar el 1. Que se supone que cuando aquí no hay ningún número, se supone que hay un 1. Entonces, vamos a abrir un paréntesis acá. Y eso lo vamos a multiplicar, ¿por qué? Por estos valores que están acá en la y. ¿De acuerdo? Entonces vamos a colocar allí 3 menos 3x más z. Cerramos el paréntesis y lo dividimos entre 2. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y ahí qué sigue? Copiar este último complemento, que sería estos de acá. Entonces sería menos 2z igual a menos 5. ¿De acuerdo? Entonces, una vez teniendo esto en cuenta, entonces lo siguiente que vamos a realizar es tomar estos dos valores que tenemos aquí para convertirlos en fraccionarios. ¿Cómo así? Entonces,
para realizar entonces ese procedimiento, lo siguiente que debemos de hacer es, entonces, tomamos este valor de x, que sería entonces x, colocamos acá el más, y ya entonces, como lo había dicho, entonces, sería tomar este valor que sería el 1, que representa en este caso el numerador, y después tomamos este otro valor que en este caso representa el denominador. Entonces, ¿cómo queda representado eso? Pues mediante una fracción, entonces quedaría 1 sobre 2, es decir, un medio. ¿De acuerdo? Aquí nos da pues una división, ¿cierto? Pero como esta división no es una división exacta, al dividir estos dos números nos daría un número decimal. Y esa no es la idea, pues trabajar con decimales, ¿de acuerdo? Entonces, una vez realizado este procedimiento, entonces ya lo siguiente que debemos de realizar es copiar todo lo que está dentro del paréntesis, pero sin el número 2, porque el 2 ya lo sacamos del paréntesis. Entonces sería, abro paréntesis, sería 3 menos 3x más z, y cierro paréntesis. ¿Y qué es lo último que debemos de hacer? Copiar este complemento acá, que sería menos 2z igual a menos 5. De acuerdo, entonces, una vez realizado esto, el siguiente procedimiento que debemos de realizar es multiplicar todo por este número 2. ¿Cómo así que multiplicar todo? Pues obviamente pues hago una aclaración que los únicos números que se multiplican son los que están afuera del paréntesis. ¿Cómo así? Entonces multiplicamos este 2 con esta x, este 2 con este 1, este 2 con este 2z, y por último este 2 con este menos 5. ¿Ya? Lo del paréntesis se queda igual, que ya después de que se realice ese procedimiento ya se realizaría lo del paréntesis. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo quedaría eso? Entonces, primero vamos a multiplicar 2 por x, nos daría 2x. El signo queda igual, luego 2 por 1 nos da 2 sobre 2. ¿De acuerdo? Esto lo escribimos igual, entonces sería 3 menos 3x más z, cerramos el paréntesis y hacemos la otra operación. Entonces sería más por menos, nos da menos, 2 por 2, 4, y la parte literal queda igual, sería z, igual, más por menos, menos, 2 por 5, igual a 10. ¿De acuerdo? Entonces, una vez realizado este procedimiento, entonces procedemos a destruir la fracción. Entonces, ¿cuál fracción es la que debemos destruir? Esta que tenemos acá. Entonces les quedaría así, 2x más 2 dividido 2 nos da 1, y ya entonces ya quedaría así, 3 menos 3x más z, cerramos paréntesis, menos 4z igual a menos 10. Correcto. Entonces, una vez realizado esto, entonces ahí sí procedemos a destruir el paréntesis. Entonces ahí sí, entonces sería 2x más por más, queda igual, 1 por 3, 3, más por menos, menos, 1 por 3, 3x, más por más, y 1 por z sería z, el 1 obviamente no se copia, y ya lo otro queda igual, 4z igual a menos 10. De acuerdo, entonces, una vez realizado esto, lo siguiente que debemos de realizar es sumar los términos semejantes. Entonces, ¿cuáles son los términos semejantes que tenemos en este caso? Sería el 2x, que tenemos acá, 2x, este también se repite, el menos 3x, entonces, ¿cuál otro se repite? Entonces sería la z y el menos 4z. Entonces vamos a realizar entonces las operaciones de las variables x. Entonces 2x menos 3x nos da menos x, ¿de acuerdo? Y z, o sea 1z menos 4z nos da menos 3z. Entonces colocamos aquí menos 3z igual. Entonces este 3 que está aquí sumando pasa al otro lado a restar, y colocamos este menos 10 igual. De acuerdo, entonces una vez realizado esto, lo siguiente que debemos de realizar es hacer esta
esta operación de acá. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría menos x menos 3z igual menos 3 menos 10 nos da menos 13. De acuerdo, entonces, una vez realizado este procedimiento, lo siguiente que debemos de realizar ahora, entonces, ya después de haber realizado esto, entonces hemos obtenido la ecuación número 5, que sería esta. De acuerdo, entonces, una vez realizado este procedimiento, entonces el siguiente paso que debemos de realizar ahora es sustituir la ecuación 4 en la ecuación 3. Entonces vamos a escribirlo por acá. Entonces sería sustituir la ecuación 4 en la ecuación 3. De acuerdo, entonces una vez realizado esto, entonces vamos a tomar la ecuación 3, que sería la de acá. Entonces vamos a escribir los valores. Entonces sería 2x más, pero entonces en lugar de escribir la y, escribimos entonces 1 y los valores que nos dieron aquí de los valores de la variable y. Entonces sería, abrimos paréntesis, entonces sería 3 menos 3x más z, cerramos paréntesis y lo dividimos entre 2, ¿de acuerdo? Y ahora escribimos esto mismo de acá. Entonces sería más 3z igual a 16. De acuerdo, entonces una vez realizado esto, ¿qué es lo siguiente que vamos a realizar? Entonces lo mismo que realizamos en esta parte de acá, que fue convertir este valor y este valor en una fracción. Entonces sería 2x más 1/2, y ya en vez de escribirlo así con el 2 adentro, lo escribimos, entonces sería solamente escribir paréntesis 3 menos 3x más z y cerramos el paréntesis, más escribimos esta parte de acá, entonces sería más 3z igual a 16. De acuerdo, entonces ahora ¿cuál es el siguiente paso que debemos realizar? Pues como lo hicimos acá, multiplicar todo por 2. Entonces sería tomar 2 por 2 sería 4 y la variable x, más sería 2 por 1 sería 2 dividido entre 2, y esto quedaría igual, entonces sería 3 menos 3x más z y cerramos paréntesis. Ahora más por más daría más, 2 por 3 daría 6, z con la misma variable igual 2 por 16 nos da 32. De acuerdo, entonces ahora vamos a destruir la fracción. Entonces sería 4x más 2 dividido 2 nos da 1 y copiamos lo mismo al paréntesis, 3 menos 3x más z más 6z igual a 32. De acuerdo, entonces ahora sí vamos a proceder a destruir el paréntesis. Entonces sería 4x, sería entonces más por más, 1 por 3, 3, más por menos, menos, 3x, más por más, 1 por z, z, y escribimos lo mismo, más 6z igual a 32. De acuerdo, entonces una vez realizado esto, el siguiente procedimiento que debemos de realizar es hacer las operaciones entre los términos semejantes. Entonces, ¿cuáles son los términos semejantes? En este caso sería 4x menos 3x más z más 6z. De acuerdo, entonces vamos a empezar a realizar las operaciones. Entonces 4x menos 3x nos da x positivo, y más z más 6z nos da más 7z. De acuerdo, entonces aquí vamos a colocar igual. Entonces este 3 que está sumando pasaría al otro lado a restar, entonces sería menos 3 más
32. Entonces vamos a realizar esta operación de acá. Entonces quedaría x más 7z igual menos 3 más 32 nos da 29. De acuerdo, entonces una vez realizado este procedimiento, entonces podemos decir que hemos hallado la ecuación número 6. Esta sería la ecuación número 6. Entonces, como podemos observar, ya no solamente tenemos las tres ecuaciones que teníamos inicialmente, sino que ya hemos averiguado otras tres ecuaciones, las cuales son fundamentales para el desarrollo de nuestro ejercicio. De acuerdo, entonces una vez realizado esto, lo siguiente que debemos de realizar es despejar la variable z en la ecuación 6. Entonces, ¿cómo vamos a realizar esto? Entonces escribimos acá despejar z en la ecuación número 6. De acuerdo, entonces, ¿cómo vamos a realizar eso? Entonces vamos a tomar la variable z igual, tomamos este valor de acá, en este caso el 29, y a continuación lo que debemos de realizar ahora es pasar la variable x que está sumando al otro lado a restar. Entonces sería menos x, y este 7 que está multiplicando con la z pasa al otro lado a dividir. De esta manera entonces hemos obtenido la ecuación número 7. De acuerdo, entonces una vez realizado este procedimiento, lo siguiente que debemos de realizar entonces es sustituir la ecuación 7 en la ecuación 5. Entonces vamos a escribir acá sustituir la ecuación 7 en la ecuación 5. De acuerdo, entonces una vez realizado esto, entonces vamos a dirigirnos a la ecuación número 5, que en este caso es esta, y vamos a escribir los siguientes valores. Entonces sería menos x menos 3, pero en lugar de escribir la z escribimos los valores que nos dieron acá. Entonces abrimos el paréntesis, sería 29 menos x dividido entre 7, y cerramos el paréntesis y escribimos esta parte, que sería igual menos 13 igual a menos 13. De acuerdo, entonces una vez realizado esto, entonces vamos a empezar a realizar los procedimientos correspondientes. Lo mismo, entonces vamos a convertir estos dos números de acá, o sea este y este, lo vamos a convertir en una fracción. Entonces sería menos x menos el 3, que sería el numerador, y el 7, que sería el denominador. Entonces quedaría 3 séptimos, y abrimos el paréntesis y escribimos 29 menos x igual a menos 13. De acuerdo, entonces ahora lo siguiente que vamos a realizar es multiplicar todo por 7. Entonces, como así, entonces vamos a tomar primero este valor, entonces 7 por x. Entonces, más por menos, menos. 7 por x nos da 7x. Luego tomamos estos dos, sería más por menos, menos. 7 por 3, 21. Dividido sobre ¿qué? Sobre 7. Y esto queda igual. Entonces abro paréntesis, 29 menos x, cierro paréntesis, igual, ya sería multiplicar este con este, entonces sería más por menos, menos. 7 por 13, 91. De acuerdo, entonces una vez realizado esto, entonces ahora sí podemos proceder a destruir esta fracción. Entonces quedaría así, menos 7x menos 21 dividido entre 7 daría 3, y quedaría así, 29 menos x, y cerro paréntesis, igual a 91. De acuerdo, entonces una vez teniendo esto, entonces ahora sí procedemos a realizar las operaciones que están dentro del paréntesis. Entonces quedaría menos 7x, sería menos por más menos, 3 por 29 nos da 87,
menos por menos más, 3 por x nos da 3x igual a 91. ¿De acuerdo? Entonces, ahora ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos de hacer las operaciones entre los términos semejantes. Entonces, ¿cómo así? Entonces vamos a subrayar, sería menos 7x más 3x. Entonces, ¿cuánto nos da menos 7x más 3x? Nos da menos 4x. Entonces, sería acá menos 4 menos 4x. ¿De acuerdo? Entonces, ahora ¿qué sería? Entonces sería igual. Entonces, este 87 que está restando pasa al otro lado a sumar. Entonces sería 87 menos 91. ¿De acuerdo? Entonces, una vez realizado esto, el siguiente paso que debemos de realizar es resolver esta operación que está acá. Entonces, quedaría de la siguiente manera: menos 4x igual, entonces 87 menos 91 nos da menos 4. Entonces colocamos acá menos 4. De acuerdo, entonces ahora el último paso que debemos de realizar es despejar la variable x. ¿Cómo así que despejar la variable x? Entonces quedaría de la siguiente manera. Entonces quedaría x igual, entonces quedaría entonces así, quedaría menos 4, y este menos 4 que está multiplicando la x pasa al otro lado a dividir. Entonces quedaría menos 4. Entonces quedaría x igual menos 4 sobre menos 4. Si simplificamos la fracción, nos damos cuenta que esto da positivo, menos por menos más, y 4 dividido 4 da 1. Lo cual quiere decir que hemos encontrado la respuesta a nuestra primera variable, la cual sería como resultado x igual a 1. O sea, aquí ya hallamos nuestra primera solución al ejercicio. Bueno, entonces una vez realizado esto, entonces ahora lo que debemos de hacer es encontrar el valor de las otras dos variables. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que vamos a realizar? Entonces vamos a sustituir x igual a 1 en la ecuación número 7. Entonces vamos a colocarlo aquí. Entonces sería sustituir x igual a 1 en la ecuación número 7. De acuerdo, entonces, ¿cómo vamos a realizar eso? Entonces, de la siguiente manera. Entonces sería tomar el valor de z, y el valor de z que nos dio 29 menos x dividido entre 7. Entonces en este caso vamos a escribir 29, pero en vez de escribir la x vamos a escribir el valor que nos dio acá en la x, que en este caso es el 1. Entonces sería 29 menos 1 por 1 dividido entre ¿qué? Entre el número 7. De acuerdo, entonces realizado esto, entonces vamos a realizar las operaciones correspondientes. Sería entonces z igual, entonces sería 29 menos por más menos, y 1 por 1 nos da 1, y dividido entre 7. De acuerdo, entonces ahora vamos a realizar la operación del numerador, que sería entonces z igual 29 menos 1 nos da 28, dividido entre ¿qué? Entre 7. Y finalmente hacemos la fracción, sería entonces z igual 28 dividido entre 7 nos da 4. Y finalmente hemos obtenido la respuesta, la segunda respuesta de nuestra variable z, que sería esta de acá. De acuerdo, entonces una vez realizado esto, entonces procedemos entonces a encontrar el valor de la otra variable que nos hace falta. Entonces, ¿cuál es la variable que nos hace falta? La variable y. Entonces, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Entonces sería entonces sustituir x igual a 1 y también z igual a 4. De acuerdo, entonces una vez realizado esto, entonces vamos a proceder a despejar la variable y. Entonces sería y, acordémonos que al principio del ejercicio ya habíamos despejado la variable y, entonces colocamos los números que teníamos inicialmente, que son el 3, luego menos 3, pero entonces en vez de colocar la letra x, colocamos el valor que nos dio de x. Entonces sería 3 por 1, luego sigue más
colocamos el 1 y colocamos el valor de z que nos dio 4. Todo esto dividido entre ¿qué? Entre 2. De acuerdo, entonces una vez realizado esto, entonces vamos a proceder a realizar la operación. Entonces sería y igual, entonces sería 3, entonces sería menos por más menos, 3 por 1, 3, luego sería más por más, 1 por 4, 4. Todo esto dividido entre 2. Luego entonces hacemos la operación, entonces sería y igual 3 menos 3 nos da 0, más 4 nos da 4, y esto dividido entre 2. Y si simplificamos la fracción, esto nos da 4 dividido entre 2 nos da 2. Y efectivamente hemos encontrado finalmente el valor de nuestra última variable y, que en este caso sería el número 2. De acuerdo, entonces una vez realizado esto, entonces vamos a proceder a realizar la comprobación del ejercicio. Esto con el fin de comprobar de que cada ecuación den estos mismos números después del igual, para comprobar si el ejercicio realmente quedó realizado de manera satisfactoria. De acuerdo, entonces para realizar la comprobación, entonces vamos a tomar nuestras tres ecuaciones que teníamos al inicio de nuestro ejercicio, las cuales entonces vamos a realizar las respectivas sustituciones. Entonces vamos a tomar primero nuestra primera ecuación, que sería esta de acá arriba. Entonces la vamos a nombrar como la ecuación número 1, y entonces vamos a empezar a reemplazar los valores. Entonces sería 3, pero entonces en vez de colocar la x, colocamos el valor de x, que en este caso nos dio 1. Entonces quedaría así. Luego entonces colocamos el signo más, y ahí colocamos el número 2, y en vez de colocar la y, colocamos el valor de y, que en este caso nos dio el número 2. Y luego colocamos el signo menos, pero en vez de colocar la z, colocamos el número 1 y colocamos el valor de z, que en este caso nos dio el número 4. Entonces, realizado esto, vamos a realizar las operaciones. Entonces sería más por más 3 por 1 nos da 3. Luego sería más por más, luego 2 por 2 nos da 4. Luego menos por más menos, y por último 1 por 4 nos da 4. Finalmente realizamos entonces esta operación. Entonces nos daría 3 más 4 nos da 7, y 7 menos 4 nos da 3. Efectivamente vemos que nos cumple la primera condición, en este caso la primera ecuación. Entonces nos podemos dar cuenta que quedó resuelta de manera satisfactoria. Ahora vamos a realizar la segunda ecuación, que sería esta de acá. Entonces colocamos la ecuación 2. Entonces vamos a reemplazar entonces los valores. Entonces en este caso sería x, pero entonces no sería x, sino que sería 1 por el valor de x, que en este caso nos dio 1. Luego entonces colocamos más, luego sigue el valor de y, entonces sería 1, y el valor de y nos dio 2. Por último entonces sería menos, luego entonces 2, y el valor de z, que nos dio 4. Pues entonces vamos a realizar la operación. Entonces sería más por más, 1 por 1, más por más, luego 1 por 2, 2, menos por más menos, 2 por 4 nos da 8, y finalmente hacemos la operación. Entonces sería 1 más 2, 3, y 3 menos 8 nos da menos 5. Entonces vemos que efectivamente se nos cumple la siguiente ecuación. Entonces finalmente vamos a realizar la ecuación número 3. Entonces vamos a nombrarla como ecuación 3. Entonces allí vamos a empezar a sustituir los valores. Entonces sería el 2, pero en vez de la x colocamos el valor de x, que sería 1. Luego luego colocamos el signo más, luego acaba el 1, luego el valor de y, que nos dio 2. Luego colocamos más el número 3, y en vez de la z colocamos el número 4. Esto igual, vamos a hacer la operación. Entonces sería más por más, 2 por 1, 2, luego más por más, luego 1 por 2, 2, luego más por más, 3 por 4, 12,
igual, entonces vamos a hacer la operación. Entonces sería 2 más 2, 4. 4 más 12 nos da 16. Vemos que efectivamente se nos cumple la condición. Y de esta manera hemos resuelto de manera satisfactoria nuestro sistema de ecuaciones lineales 3×3 por el método de sustitución. Y bien, mis queridos amigos, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle like y compartir el video. También pueden dejar sus comentarios en caso de que hayan tenido alguna duda sobre el video. Y no siendo más, hasta la próxima.